Los videojuegos, en general, pasan por distintas etapas durante su desarrollo. Dicho proceso suele conllevar una ardua labor, además de pasar por múltiples reediciones y reediciones hasta llegar al producto final. Debido a la cantidad de gente y procesos involucrados, no es novedad que el código de juego incluya información descartada, la cual no fue eliminada del todo durante la programación. Y es precisamente aquí donde los aficionados nos interesamos en buscar y encontrar tal contenido. Es por ello que, a continuación, mencionaré aquellos elementos que tuvieron la intención de permanecer ocultos en el producto final. Sin embargo, con la ayuda de accesorios, glitches o códigos, les podremos encontrar, alimentando nuestra curiosidad y fanatismo. Muy buenas a todos, mi nombre es Rockstar Gamer y sean bienvenidos a mi canal. Dark Souls es un título que incluye decenas de jefes para llevarnos al límite durante nuestra aventura. Tales enemigos estarían muy bien diseñados con una inteligencia artificial y mecánicas lo suficientemente complejas para que solo jugadores experimentados consigan derrotarles. Sin mencionar que tal hazaña es digno de admiración debido a la dificultad de los mismos. Durante su desarrollo, se descartaron distintos elementos, como mapas, sonidos, enemigos, armaduras, jefes y demás. Sin embargo, el más elaborado de todos, y contenido en el código de juego, sería el reino muerto Yar-El. Dicho jefe estaría disponible como batalla preliminar para los 4 reyes, en las ruinas de Nuevo Londo. De hecho, existen audios en el juego que hacen mención de él, como requisito para culminar esta sección del juego. Y no solo eso, si logramos invocarlo manipulando el código del juego, veremos que cuenta con animaciones, ataques y hasta una armadura completa, con estadísticas y una aparente disposición para que obtengamos tal accesorio como recompensa de nuestra batalla. Lo que resulta extraño es el por qué retirar tan enemigo si este cuenta con un estado de desarrollo bastante alto, al borde de estar completo, incluso descartando al NPC que mencionaría el mismo y las llaves como objeto, que serían otro requisito para continuar en nuestra aventura, las cuales también estarían disponibles al manipular el juego. Preguntas que solo pueden ser respondidas asumiendo que la fecha de entrega estaría próxima y debería descartarse esta idea. Muchos juegos basados en películas o eventos de la vida real suelen incluir referencias o inclusiones directas de los personajes involucrados. Sin embargo, en ocasiones, añadir tal contenido suele arrastrar mayor presupuesto por derechos de autor o copyright. GoldenEye, juego para la consola del Nintendo 64, no fue excepción a tal asunción de presupuesto y, pese a ya tener listos algunos modelos y pantallas de carga correspondientes a distintos personajes, tal contenido tuvo que ser descartado. Los personajes en cuestión iban a estar disponibles en el increíble y adictivo modo multijugador, donde originalmente Sean Connery, Timothy Dalton y Roger Moore estarían disponibles, quienes, por si no lo sabían, fueron distintos protagonistas que encarnaron al famoso agente 007. Sin embargo, con la ayuda de uno de los más famosos accesorios para las consolas, el Game Shark, es posible observar que dichos personajes ya contaban con su propia pantalla de selección en el código de juego, lo que evidencia que fueron removidos en el último minuto. La
La franquicia de Grand Theft Auto, o GTA, no es solo famosa por la genial implementación de un mundo abierto, donde prácticamente tenemos el poder y dominio de nuestro personaje y entorno, sino también por el nivel de violencia y sexualidad que este involucra. Desde atropellar todo tipo de transeúntes, robar coches, pagar por compañía y hasta poder robarle a la misma chica para recuperar nuestro dinero. Muchas de estas mecánicas y posibilidades siempre han traído consigo controversia y una calificación para adultos en cada uno de los títulos. Y uno de los mejores, si no el mejor de la franquicia, San Andreas, nos permite una mayor inmersión en el juego, permitiéndonos engordar o adelgazar, aprender artes marciales, mejorar nuestra figura, tatuarnos y hasta tener distintas novias, las cuales conllevan distintas mecánicas y minijuegos para complacerlas y llevar nuestra relación a otro nivel. Cualquier jugador experimentado sabrá que la recompensa final de tal proeza termina en CJ en la misma habitación con su novia, teniendo momentos íntimos, donde nosotros solo podemos asumir lo que ocurre allí. Sin embargo, el código de juego incluiría un minijuego adicional oculto, debido a la censura y presión por parte de los sellos y distribuidoras. Y se trata, nada más, que de un minijuego donde podremos apreciar a CJ teniendo relaciones sexuales a puertas cerradas. Finalmente, no es sorpresa que hayan eliminado tal contenido, y una vez más, demostrando lo apasionados que son los fans para encontrar dicho minijuego controversial. Los juegos con un alto contenido de mecánicas, físicas y distintos detalles que le dan vida casi siempre pasan por periodos de prueba donde se crean y ejecutan niveles y comandos únicos para probar dicho contenido durante su desarrollo. Por lo que es frecuente que tal contenido sea solo temporal y se suele descartar de forma preliminar al lanzamiento. Sin embargo, distintos títulos suelen incluir tal contenido en forma de niveles de prueba, ocultos para el jugador, sea porque se les olvidó eliminarlo o porque asumen que tal contenido jamás llegaría a nuestras manos. Zelda Wind Waker no sería excepción a la regla, incluyendo no uno, sino decenas de niveles, donde los desarrolladores experimentaron con las mecánicas y físicas, además de expresar de alguna manera su creatividad. Desde una playa con forma circular, una isla sin suelo, un océano sin fin, un nivel volcánico, y hasta un nivel donde solo apreciamos un cuarto con distintas pinturas un tanto particulares. Los juegos de plataforma fueron los pioneros en integrar distintas mecánicas que, al dominar, nos permite tener experiencias gratificantes al derrotar enemigos o conquistar niveles. Y no es de extrañarse que los juegos antiguos solían tener una dificultad un tanto más elevada que el estándar moderno. No obstante, hace no mucho se publicó un juego trayendo consigo la vieja gloria de los plataformeros. Me refiero por supuesto a Cuphead. Durante nuestra aventura nos encontraremos con distintos jefes, cada uno de ellos con mecánicas y animaciones únicas y con un increíble nivel de detalle. No por nada, su popularidad ya era gigante incluso antes de su propio lanzamiento. Sin embargo, y una vez más, durante el desarrollo se descartaron distintos enemigos y jefes, los cuales pueden ser traídos manipulando e indagando en el juego. Uno de ellos sería la máquina de Pachi Pachi. Lo curioso es que dicho enemigo contaría con distintas animaciones, sonidos, patrones bien pulidos, además de contar con distintas fases y hasta una animación de derrota completa. Solo nos queda la duda de por qué tal decisión por parte de los desarrolladores, ya que en mi opinión, este enemigo estaría a unos pocos pasos de poder incluirse con completa naturalidad como otro jefe del juego. El Crash Bandicoot original fue todo un éxito para la plataforma del PlayStation, logrando consolidarse como la mascota por defecto de Sony durante un gran periodo de tiempo. Sus diversas animaciones, excelente banda sonora, gráficas impresionantes y una dificultad progresiva conforme avanzamos durante la aventura, serían solo algunas de las muchas características que sirvieron como cimiento de esta gran franquicia. Sin embargo, el primer juego de la franquicia incluiría un nivel adicional descartado debido a la dificultad que este presentaría para el jugador.
Y es aquí donde realmente se pondrían a prueba nuestras habilidades como plataformeros, pues los saltos son bastante precisos y en distintas oportunidades el propio nivel nos forzaría a continuar de forma apresurada, pues la probabilidad de caernos y regresar desde el comienzo sería bastante alta durante toda la travesía. Este nivel sería llamado Ascenso Tormentoso, y como mencionan los mismos programadores, pese a ser uno de sus favoritos, su dificultad podría ser un riesgo al atraer un menor público. Por lo que tuvo que ser descartado pese a contar con un diseño completo de inicio a fin. Tal nivel puede ser accesible si utilizamos códigos en la Game Shark o manipulamos directamente la ROM del juego. Finalmente, y siendo completamente honesto, se ve muy divertido, pese a ser todo un desafío. Los juegos de la ya desaparecida desarrolladora de videojuegos, LucasArts Entertainment Company, en su totalidad, cuentan con la clasificación del sistema norteamericano de T, lo que significa que se considera apto para jugadores mayores de 13 años, por lo que la cantidad de violencia disponible en él es bastante limitada. Como muchos sabremos, el título Jedi Knight Academy fue uno de los mejores debido a su jugabilidad adictiva y una dificultad progresiva, y el uso de nuestro sable de luz es fundamental en la misma. Sin embargo, a diferencia de las películas, no observamos ningún tipo de pérdida de miembros tras recibir un golpe directo. Pese a ello, el código de juego revela que esta idea fue realizada a un nivel de detalle tal que evidencia la intención de permanecer en la experiencia original del título. Para poder apreciar dicha violencia y realismo, solo debemos ingresar una serie de comandos bastante sencillos en la consola, para que finalmente podamos vivir una aventura de Star Wars con nuestro sable de luz cortando cabezas y miembros. Brutal, pero gratificante. Muchas veces las desarrolladoras incluyen guiños o easter eggs con referencias a otros juegos. De hecho, este tipo de referencias son bastante frecuentes. Lo que es inusual es encontrar referencias ocultas que solo pueden ser reveladas mediante la manipulación de códigos vía Game Shark o similares. Legend of Zelda Ocarina of Time, publicado para la Nintendo 64, fue uno de los mejores títulos de su época, por todas las razones correctas que, con honestidad, se me puedan ocurrir. Y es aquí donde encontramos una referencia directa de otro título de la consola, Star Fox, pudiendo encontrar el famoso R-Wing, con animaciones, sonidos e inclusive una barra de vida y animaciones adicionales al ser derrotado. Lo curioso es que tal referencia tuvo que esperar algunos años para que los fans encontrasen cómo invocar tal nave y llevarse la sorpresa de observar un elemento conocido e icónico de la Nintendo 64. Kingdom Hearts es una franquicia donde en cada título encontramos una diversidad de mundos haciendo referencia de las distintas películas de Disney y con algunos elementos de Final Fantasy. Tales lugares suelen incluir una diversidad de detalles que hacen muy gratificante y adictiva la aventura y exploración. Birth by Sleep, título que no superó los 2 años de desarrollo, contiene un mundo descartado en la versión original japonesa, el cual no estaría disponible para entregas posteriores. Dicho lugar puede ser explorado manipulando el código de juego directamente desde la ROM o instalando mods para desbloquearlo. Y se trata nada más que del mundo de la selva, referencia de una de las películas de Disney basadas en la obra de Rudyard Kipling. Y, al explorarlo, es fácil notar que se encontraba en una etapa de desarrollo intermedia, pues cuenta con distintos elementos, áreas y detalles que revelan el esfuerzo puesto en el mismo. Y se asume que debido a la fecha límite de entrega y el poco tiempo de desarrollo, tuvo que ser descartado de la entrega final en un estadio tardío del título. Solo nos queda preguntarnos,
¿qué tipo de aventuras nos hubiera esperado en tal mundo? Los juegos de Pokémon tuvieron una popularidad impresionante para su época. De hecho, es por esa franquicia que muchas desarrolladoras se pasaron al género RPG o similares, para poder competir contra tal franquicia con un crecimiento exponencial absurdo. Y es precisamente por su popularidad que estuvieron rodeados de misterio y mitos desde su lanzamiento. Y, si bien es cierto, muchos de estos mitos y trucos resultaron ser mentira, otros resultaron ser parcialmente correctos. Uno de estos en particular fue una gran sorpresa para muchos. Me refiero por supuesto al enemigo final que muchos mencionaron como rumor, el mismo Profesor Oak, el cual no está disponible en las versiones finales. Sin embargo, al alterar el código de juego o al activar distintos glitches, podremos enfrentarlo para ver su equipo final y definitivo, el cual consta de Tauros, Executor, Arcanine, Charizard y Gyarados. Definitivamente, hubiese sido un oponente formidable, digno del enfrentamiento final de este gran título. Y eso es todo. Espero que les haya gustado esta información correspondiente a distintos títulos que en su momento movilizaron y dejaron huellas en la comunidad gamer. ¿Y tú qué crees? ¿Hubiese sido mejor dejar o terminar este tipo de contenido para la entrega final? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejar un like si te ha gustado. Suscríbete para estar atento del contenido del canal. Y sígueme en las redes si deseas saber más. Robar coches, pagar por compañía y hasta poder robarle a la con un alto contenido de mecánicas, físicas y distintos detalles. Los pioneros en integrar distintas mecánicas que, al dominar, nos permiten incluyen guiños o título que no superó los 3 años, no, 2 años, precisamente por su popularidad.